Hola, bienvenidos. Aquí comienza Doble Clic con Antonio Mérez. Hola gente linda, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Doble Clic. Mi nombre es Antonio y hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante. Para mí, relevante y para muchos emprendedores de relevante. Usted podría pensar que no es un tema que a mí me pega porque yo no soy emprendedor. Usted se va a sorprender que tal vez sí le pega y le pega muchísimo. Hoy día vamos a hablar de impuestos, de reforma tributaria, pero también de los pasos previos, independiente de la reforma tributaria, ¿qué podemos hacer? Hoy día estamos con una persona que es un consultor, contador auditor, tiene un magíster en planificación tributaria y además asesora empresas a lo largo de todo Chile, tiene mucha experiencia en estos temas y hoy día vamos a tomarnos de su conocimiento, de su sabiduría para que nos aconseje qué es lo que podemos hacer. Hoy día tenemos con nosotros a Francisco Javier Palma en línea. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Antonio, ¿y tú? ¿Cómo te digo? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Bueno. Vamos a dar doble clic en este tema que hoy día está candente, reforma tributaria. Pero antes de la reforma tributaria, me parece que nosotros estamos un poco a la deriva, ¿no? Como un tipo de alga encima de la marea del mar, como que nos lleva y nos trae, pero me parece que no es tan así, no es como que estamos indefensos respecto a la reforma. Algo se puede hacer respecto a la reforma y como paso previo, como paso cero, diría yo, a poder pelear contra esta reforma o poder estar un poco en contra. Antes de eso, como emprendedores, ¿podemos hacer algo? ¿Podríamos hacer algo? ¿Tomar un paso previo para llegar en mejor posición a cualquier reforma tributaria que nosotros tengamos? Me gustaría saber qué opinas tú de eso. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que considerar que cuando emprendemos vamos a tener un socio, lo queramos o no, que es el fisco. Nuestro socio ingrato, llamémoslo de alguna forma. Pero sabemos de que este socio es el primero que va a recibir sus dividendos, por llamarlo de alguna forma, al impuesto, ¿no es cierto? Claro. Porque nosotros hacemos un emprendimiento para ganar plata, no es otra cosa, digamos. Claro. Pero cuando ganamos, tenemos que pagarle la parte al fisco, que hoy día las grandes empresas o las que tributan en el 14A pagan un 27% y las pymes pagan un 10%, pero que eso va a ir cambiando paulatinamente, porque inicialmente era un 25%, pero por el tema pandemia, ¿no es cierto? Se hizo un cambio y se dejó en el 10%, que ese es un beneficio real para el pequeño empresario. Pagar de un 25% de impuesto a pagar un 10%, obviamente es un 15% menos, y es una ayuda real. Como tipo cero, tener en consideración, ¿no es cierto?, de que vamos a tener al fisco, al recaudador de los impuestos, al lado de nosotros, ¿no es cierto?, y que va a ser el primero que tiene que recibir sus montos, y de planificar en forma simple lo que nosotros tenemos que pagar o lo que nos corresponde pagar en abril. Porque uno en abril sí o sí va a tener que pagar impuesto a la renta. Pero es cómo lo pago, sería mi planificación inicial para que no sea tan doloroso, llamémoslo de alguna forma. ¿Podría darnos un poco más de detalle? Eso está interesante. ¿El cómo lo pago? ¿A qué te refieres con el cómo lo pago? Porque Claro, lo que nosotros pasa estamos acostumbrados a es que, desembolsar dinero en abril, como tú bien dices, pero ¿hay alguna forma, digamos, de optimizar eso, de que funcione mejor? claro, lo que pasa es que también por ley uno está obligado a pagar lo que se llama un PPM, pagos provisionales mensuales, Ya. que podríamos decir que es como la cuota del crédito. Yo pido un crédito al banco de 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Y me lo dividen en 10 cuotas de 100.000 pesos. Esto es exactamente lo mismo. Ahora, nosotros no sabemos fehacientemente cuál va a ser el monto que tenemos que pagar en abril, pero Claro. suponiendo que yo tengo que pagar el 10%, suponiendo que tengo una utilidad de 40 millones, que sería genial para un emprendedor, ¿no es cierto? El 10% son 4 millones. Eso yo lo puedo proyectar de alguna forma, porque la proyección tiene que ver con lo que yo quiero vender en el año, o con lo que yo puedo vender en el año. Pero puedo hacer una proyección y decir, bueno, si tengo que pagar 4 millones, es mejor pagar cuotas mensuales más altas, cosa de que cuando llegue a pagar el impuesto
por ejemplo, tenga ya pagado 60, un 80% y en abril desembolse una cuota menor, a pagar poquito mensualmente, ¿no es cierto? Y tener que pagar una super cuota, un super cuotón en abril. O sea, ¿Qué significa? Si yo pago, perdón, sí, si sí, yo tengo sí. que pagar 4 millones, lo ideal sería pagar por lo menos cuotas de 300.000 pesos mensuales Ujú, como PPM. claro. Y eso significaría, en 12 meses son 3 millones 6. Entonces en abril, para completar los 4 millones, voy a pagar 400.000 pesos solamente. Y Mm. no pagar 50.000 pesos mensuales, que serían 50, son 600.000 pesos al año, y tener que pagar 3.400.000, que ahí duele mucho. Claro, ahí hay un tema que me gustaría profundizar. Nosotros como emprendedores tenemos el ejercicio de la venta, donde nosotros básicamente vendemos un producto o un servicio, agregamos un valor a lo que nosotros ya tomamos como materias primas en caso de un producto, agregamos valor y lo vendemos. Eso nos genera una utilidad. Esta utilidad, básicamente lo que tú estás planteando es cambiar la mentalidad de que esta utilidad no es nuestra hasta que terminemos el ejercicio, hagamos el balance completo y determinemos cuánto es lo que nosotros tenemos que pagar en impuestos, porque finalmente de esta utilidad siempre va a haber una mascadita que no es nuestra. Nunca es hasta que determinamos el ejercicio final, algo así. Sí, exactamente. Hay una parte de esa utilidad que no es nuestra y nunca lo va a ser. Veámoslo más que desde el punto tributario, veámoslo desde el punto de vista natural de cómo uno emprende. En general, son muy pocos las personas que nacen con ese bicho del emprendimiento, que toda su vida van a emprender, que desde chico, ¿no es cierto?, compran y venden productos y ganan su platita. En general, nosotros tenemos el switch de estudiar algo y trabajar en una empresa, ojalá la más grande del país, para tener Claro. quizás relacionado a una mejor remuneración. Ujú. Por lo tanto, ¿cuándo emprendemos en realidad? Cuando por algún motivo, ¿no es cierto?, salimos de la o las empresas que hemos trabajado, Ujú. nos ha costado mucho encontrar algún trabajo, o en ese momento que tenemos alguna madurez, ¿no es cierto?, decidimos no trabajar dependiente de nadie, sino que valernos por la nuestra. Y por lo general uno toma la decisión sobre la base del momento, de la hora, del decir, ok, tengo una necesidad de ganar dinero, ¿no es cierto?, para cubrir mis costos de vida, Ujú. y lo voy a hacer ahora porque es el momento, pero generalmente, como se diría coloquialmente, lo hacemos con las patas y el buche. O sea, no tenemos un capital, ¿no es cierto?, que nos permita tener un soporte en Ujú. una cantidad de tiempo, porque los negocios no son inmediatos, no hay una inmediatez en las utilidades. Hay alguno que puede apostar en algo y se hizo millonario, pero son los menos. Eso lo vemos Ujú. constantemente. Entonces, cuando nosotros emprendemos desde esa perspectiva, nos olvidamos, ¿no es cierto?, de muchos pasos para hacer un buen emprendimiento. Y uno de esos pasos es planificar nuestras ventas, de decir Mm. qué es lo que yo quiero vender, cuánto quiero llegar a vender, cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Hoy día hay distintos modelos para hacerlo antes de emprender. Y sobre lo mismo, considerar, ¿no es cierto?, el costo que tenemos adicionado a emprender, que es este pago que se le hace al Estado o al fisco. Y como no lo consideramos, generalmente estamos tratando de mala manera de hacernos de esos impuestos porque los requerimos para, ¿no es cierto?, seguir dando vuelta a esta rueda, digamos. Claro. ¿Ah? Porque nos desordenamos, por esta necesidad que tenemos de tener recursos, ¿no es cierto? Una persona, suponiendo, no voy a tirar valores muy altos, pero suponiendo una persona que ganaba 1.000.000 de pesos, tenía un estándar de vida, quedó sin trabajo, emprendió, y el primer mes solamente hizo 100.000 pesos, por decir algo. Esa persona se siente frustrada,
¿no es cierto?, en contra de que pagarle al fisco lo que sea, cualquier impuesto que sea, es una aberración. ¿Por qué? Porque la Claro, necesidad te va consumiendo. exacto. Y ahí es donde perdemos la visión, ¿no es cierto?, de todas estas cosas que yo te digo que Mm, de tener considerado, porque si yo quiero en el año ganar 100 millones de pesos, ¿no es cierto?, yo tengo dos, dos patas. Ganar los 100 y pasarle, en este caso, si soy pyme, un 10%, ¿no es cierto?, que serían 10 millones al fisco, por lo tanto mi utilidad va a ser 90, o ganar más de 100 millones, cosa de que cuando le pase el 10%, que sean 111 millones, 111, ¿no es cierto?, y le paso el claro. 10% y voy a quedar con los 100 millones en mi bolsillo. Pero Mm, para eso yo lo tengo que planificar, tengo que considerar todos los factores que están dentro del negocio, que no solamente son los costos directos, el costo del producto, el costo de la producción, sino que también están los costos indirectos y este ítem que todos lo consideramos mirado así desde el emprendedor, desagradable, que es el impuesto. Que es decir, este personaje no hizo nada porque este negocio, ¿ah? Es más, todos los trámites que hice siempre me hicieron problemas y tuve que batallar para tener todos los permisos pertinentes. Estoy ganando plata y viene más encima y me pega el tarascón. cierto. Entonces, tenemos que considerar de que nosotros estamos llenos de impuestos, pagamos impuestos en todos lados cuando vamos a comprar productos al supermercado, cuando compramos, no sé, alcohol, no solamente tenemos el impuesto del IVA, sino que tenemos impuesto que se llama ILA, no, IVA, pero con B larga, que es Ujú. impuesto a las bebidas alcohólicas. Entonces, todas las cosas pagamos impuestos, ¿no es cierto? Obviamente, quizás sería mucho más barata la vida si no tuviésemos esos impuestos, como la benzina. Ah, exacto, y que caen dentro de la clasificación de impuestos específicos, si se pudiese hacer una familia grandotota de impuestos diferentes del IVA, ¿no? Ahora tengo, Claro, lo que pasa, perdón, sí, sí, hacer solamente una salvedad, lo que ajá, pasa es que los impuestos cuando nacen, mm, en aquellos tiempos, nacen por ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, de los reyes, de los que eran dueños de las tierras, ¿no es cierto?, tener ingresos. Por lo mm, tanto, cobran impuestos por terreno, cobran impuestos por comercio, y con el tiempo se van generando impuestos también para el no consumo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el impuesto específico de la benzina en su momento nació por algo súper específico, que era, ¿no es cierto?, tener mayores recursos para poder hacer crecer el país. Pero con el tiempo este impuesto no se ha sacado porque además de que genera mucho recurso para el fisco, mm, eh, genera el menos uso de los vehículos. Que hoy día si tú sales en vehículo a la calle, hay una congestión porque la cantidad de vehículos que hay hoy día no se condicen con la que habían hace 30 años atrás. exacto, sí. Entonces, ese impuesto hoy día pasa a ser un impuesto restrictivo. O sea, Mm, mientras más alto ese impuesto hace el precio de la benzina, tú menos vas a tratar de utilizar tu bien, que es el automóvil. cierto. Y eso supuestamente va a descongestionar. O por otro lado, el impuesto del IVA con B larga, que es para los alcoholes, Ujú, se supone que mientras más alto se hace impuestos, más caro se hace el producto y tú menos deberías consumir alcohol. Que mm, obviamente, se hace porque es un bien de consumo dañino para la salud. bien, Entonces, los impuestos no solamente tienen que ver con la recaudación propiamente tal del Estado, sino que tienen que ver también con restringir algunos productos que son dañinos, mm, que haga que los precios aumenten y por ende tú consumas menos. O sea, si yo tengo 100 pesos y una cerveza me cuesta 1 peso, me voy a comprar 100 cervezas. Pero si yo tengo los mismos 100 pesos, pero la cerveza me cuesta 50 pesos porque me pusieron unos impuestos muy altos, yo voy a lograr comprar dos nomás. Por lo mm, tanto, me voy a cierto. alcoholizar menos. Entonces, tiene que ver también con un tema país, de restringir en ciertas cosas
productos que no son buenos para la salud. Y ahí está el En este tema de caso, lo, de alcohol, claro, y ahí está cigarro. el tema de los impuestos al cigarro. Bueno, pero eso da para otro capítulo porque en realidad eso es de los incentivos, ¿no? De los impuestos para poder restringir el incentivo y eso tiene que ver con los incentivos, pero ese va a Exacto. quedar para otro capítulo porque está muy interesante. Lo que pasa es que no quiero, tocaste el tema del IVA con B corta, y no quiero dejar de preguntar, el IVA es un impuesto que pagamos todos, básicamente. Todos los chilenos pagamos el IVA. Ahora, la pregunta es, más de alguna vez yo he escuchado empresarios, microempresarios, mini empresarios, pequeños empresarios, hablar de que ellos tienen que pagar el IVA, que todos los meses tienen que pagar el IVA, como si fuese un impuesto a las ventas. ¿Por qué no nos cuentas bien y nos explica, damos doble clic ahí en ese tema, porque ¿por qué no nos explicas qué es lo que realmente el IVA? ¿Es un impuesto a las ventas que los empresarios tienen que pagar? Bueno, el IVA como todos los impuestos en Chile son pagados por el usuario final. A él se le carga el IVA. Mm. O sea, por ejemplo, yo soy un empresario del tomate, ¿no es cierto? Y produzco tomate y todo lo que yo compre para esa producción de tomates voy a pagar un IVA, ¿no es cierto? A esa persona. Pero yo cuando venda esos tomates, ¿no es cierto? Se va a generar un IVA débito, pero ese yo lo recaudo. El empresario es un recaudador de dineros que no son tuyos. ¿Qué significa? De que sería muy difícil de que el fisco controlara de que cada uno de nosotros le pagara el IVA a él, ¿no es cierto? Yo Ujú. como usuario final, yo compro un producto con IVA y me dice que es 19 pesos el IVA y yo vaya y esos 19 pesos se los pague al fisco y no al... Entonces, como es muy difícil hacer eso, se reduce la cantidad de gente que es la obligada a realizar este mecanismo. Por lo tanto, el empresariado, cualquier sea el nivel, alto, bajo, chico, pequeño, cualquiera, solamente es un recaudador. Recauda IVA y se lo Mm. entera al fisco. Pero el IVA nunca es un impuesto al empresario, sino que es al usuario final. Por lo Bien. tanto, todas las personas pagamos esos impuestos, las personas naturales, las que Mm. usamos los productos. Entonces, además de los impuestos a los empresarios, que hablamos de que de todas maneras la base de personas que están pagando impuestos, ya sea empresarios o personas en segunda categoría que están pagando impuestos por sueldo, por tener sueldos sobre cierta cantidad de dinero mensual. Aparte de ello, nosotros todos, absolutamente todos los chilenos, tan pronto hacemos una compra de algo, estamos pagando como usuario final, porque el IVA siempre lo paga el usuario final, estamos pagando impuestos. ¿Eso es Así así? es, así es. Bueno, y en realidad uno habla del impuesto a las empresas, pero al final las empresas no pagan impuestos. Bueno, hoy día hay una salvedad que eh, sí podríamos decir, entre comillas, que las empresas pagan una parte de impuestos que son las grandes empresas. Mm. Pero el impuesto a la renta de las empresas, que todos los años, ¿no es cierto?, tiene que pagar un 27% las empresas grandes y un 10% las pymes, no todas las pymes en realidad, pero bueno, eso es para otro tema. Eh, es un impuesto que al final pasa a ser un crédito a los impuestos finales de los socios. ¿Qué Ah. significa eso? Mm. La empresa paga un 10%, ya. Voy a poner el mismo caso, 4 millones de pesos pagó y tiene 4 socios. Significa de que cada socio tiene un derecho, suponiendo que todos tienen el mismo porcentaje, un 25% de la empresa. Todos los socios tienen el derecho a sacar sobre esos 4 millones, ¿no es cierto? Que es el 10%, estamos hablando eh, que una utilidad de 40 millones, ¿no es cierto? Todos los socios pueden sacar 10 millones de pesos de utilidad. ¿Qué significa? Que yo voy a pagar mi impuesto como persona por mis 10 millones que yo saqué de la empresa. Entonces voy a la maquinita, ¿no es cierto?, de mis impuestos que yo hago en abril, porque todos estamos obligados en la misma fecha.
tanto a las empresas como a las personas, hacer nuestra declaración de impuestos. Entonces, suponiendo que el impuesto por esos 10 millones, y este es un supuesto, no estoy tomando valores súper, ni siquiera voy a considerar de que en realidad 10 millones de pesos en el año tú no pagas impuestos, suponiendo que pagas impuestos, ahí pagáis 100.000 pesos. Pero la empresa, por esos 10 millones pagó 1 millón, porque dijimos, por los 40 pagó 4 millones. Entonces yo, socio, retiré 10 y ese viene con 1 millón ya pagado de impuestos. ¿Y eso qué significa? Yo pago 100.000 pesos, por lo tanto me devuelven 900.000 pesos. Si yo tengo que pagar dentro de mis impuestos personales, volviendo al mismo, 1.200.000, ¿no es cierto? Tengo 1 millón ya pagado, le voy a tener que pagar al fisco 200.000 pesos. Y eso tiene que ver con que las empresas no pagan impuestos definitivos, somos solamente las personas. Ahora, hay un mecanismo que sobre las grandes empresas que sí, que en realidad lo hicieron, para explicarlo, lo hicieron bastante enredado, porque es como que este mismo 1 millón de pesos me llega como crédito, ¿no es cierto? Yo tengo que pagar 1 millón de pesos igual, supuestamente voy a quedar neteado, pero como soy socio de una gran empresa, yo tengo que restituir el 35%. Por lo tanto, yo al fisco le restituyo ese 35%, significa que yo voy a pagar 350.000 pesos de impuestos. Es muy enredado explicarlo y de entenderlo, porque podría haber sido mucho más fácil de decir, la empresa pagó 1 millón y cuando reparte, en vez de ir el millón, van a ir 650.000 pesos nomás de crédito. Eso hubiera sido más fácil, pero lo enredaron con que al final el que devuelve esa plata es la persona natural, el socio. Porque cabe la salvedad que cuando en una empresa el socio es una empresa, pasa a ser una cadena que va a llegar en algún momento a ese socio persona natural. Y eso se va complicando en la explicación, el entender de cómo yo voy pagando mis impuestos personales. ¿Por qué me dicen que yo tengo un crédito? ¿Por qué mi empresa pagó 1 millón de pesos y después yo tengo lo tengo como crédito? Bueno, esa es la explicación. Este es un tema súper interesante porque a propósito de que los empresarios pagan un tipo de impuesto, no, un tipo de impuesto, es un tipo de impuesto porque está hecho específicamente para los empresarios, que va de un lado para otro, o sea, se paga en un lado, se usa el crédito en el otro. Tú me podrás comentar más detalles de eso. Hablamos del IVA, que es un impuesto que es del 19%, que nos afecta a todos, pero quisiera aprovechar de preguntarte porque el IVA no siempre fue el 19%. Y esto no fue que cambió hace mucho, no estamos hablando de 1920 y tanto, era un tanto por ciento menos. Estas modificaciones han venido hace poco. ¿Nos puedes contar acerca un poco de la historia del IVA en términos de porcentaje y a lo mejor enganchar con este tema que estábamos hablando del impuesto a los empresarios? El cambio del IVA de 2% se produjo en el gobierno de Ricardo Lagos. Si no Hace me equivoco. mucho. No hace mucho. Y esto corre básicamente desde la perspectiva de que se necesita recaudar más impuestos para que el Estado haga con ese dinero, ¿no es cierto?, intervenga en las cosas que el empresario privado no quiere, a lo que no quiere dedicarse. Claro. Digamos, ese en cierta forma uno de los motivos por cual el Estado recauda impuestos. Recaudo de impuestos, ¿no es cierto?, para poder financiar FONASA, que es el sistema público de salud. Recaudo de impuestos para poder pagar los sueldos de todo el Estado, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, tesorería. Claro. Recauda impuestos para... antiguamente, esto de que los empresarios hoy día... se hayan metido en el rubro de las carreteras. Ponte tú, no es tampoco de muchos años atrás. Antiguamente las carreteras las hacía el Estado, y para eso recaudaba impuestos. Y por ende cobraba peaje, que antiguamente iba a las arcas fiscales, hoy día va a las arcas empresariales, de los empresarios que se hicieron cargo de las nuevas carreteras. Para eso el fisco recauda impuestos y necesariamente tiene que sacarlos de alguna parte, pues, y eso es del bolsillo de todos los chilenos, de todas las personas naturales, sea el impuesto que sea,
el que lo paga es la persona natural. Todo el resto son, llamémoslo, adelantos de impuestos. El PPM que paga el empresario es un adelanto para su impuesto de su empresa. El impuesto que paga la empresa es un anticipo de impuesto para el impuesto que paga su socio cuando retire esas utilidades. ¿Qué significa? Que hoy día paga un 27% una empresa grande y el socio no retira ese dinero, no lo retira en 5 años. Todos los años va a ir pagando un 27% sobre las utilidades y cuando el socio empieza a retirar, va a pagar sus impuestos personales y ese porcentaje va a ir como crédito, por lo tanto, como un impuesto pagado por anticipado. Por lo tanto, yo voy a pagar solamente la diferencia. O si tengo que pagar menos, me van a devolver la diferencia. Esa es la metodología de los impuestos y así funciona también el IVA. Esto de que, oye, yo facturé 19 pesos de IVA, pero yo le compré a Juanito 5 pesos de IVA. Por lo tanto, yo le voy a mandar al fisco, le voy a pagar al fisco solamente la diferencia, que son 14. Pero en resumidas cuentas, ¿cuánto tiene que pagar cuánto es lo que le paga ese empresario al fisco? Son los 19. Lo otro es una metodología solamente. Y por eso se llama impuesto al valor agregado. Porque el primero, el que me vendió, paga 5, su total, suponiendo que es la única factura que hizo una factura por 5. Él le va a pagar al fisco 5, ¿no es cierto? Y yo le voy a pagar 14. En resumidas cuentas, ¿cuánto va a recibir el fisco? Son los 19. Por lo tanto, eso es una metodología para de compensación, llamémoslo así, para que no se pague más IVA de lo que corresponde al 19%, sino porque suponiendo que este IVA crédito no fuera crédito, yo pagaría 19 y el otro pagaría 5, o sea, pagaríamos entre los dos 24. Y lo que tengo que pagar, y lo que el fisco determinó que se le pagara eran 19 solamente. Por eso se genera esta metodología de impuestos, que es la misma metodología que es para los impuestos personales, que es la misma metodología si yo soy un trabajador dependiente, tengo sueldos, pero se me ocurrió además prestar asesoría, que en nosotros los contadores es súper recurrente que lo que le llamamos pitutear. ¿Ah? Pero pituteábamos y requeríamos de emitir un documento y era un honorario, que también tiene una retención de impuestos. En mi sueldo también hay un impuesto que yo pago por mi sueldo, si es que mis rentas así lo requieren, porque eso es escalado. Entonces, cuando yo meto todos mis ingresos y además soy socio de otra sociedad y también me tiraron plata y yo meto todo esto en una juguera y veo cuánto es mi impuesto de final, cuánto recibí de crédito por la empresa, cuánto fue lo que me retuvieron por los honorarios, que también va a ser crédito para mi impuesto, cuánto pagué por mi sueldo, que también es crédito en esta gran juguera, y del impuesto a pagar, descontado todos los créditos que yo tenga, se va a determinar si pago un adicional o simplemente salgo rasra o me devuelven algo de plata. Así funcionan los impuestos en Chile. Pero, como te decía, las personas naturales somos las únicas que pagamos impuestos al final. Y que no nos van a devolver nada. que se paga y eso es. Las personas. Las empresas solamente es un anticipo. Interesante punto de vista, porque si nosotros como personas pagamos impuestos y no tenemos devolución ni lo utilizamos de crédito de ningún tipo, somos los que somos afectados directamente por el impuesto y de alguna manera deberíamos tomar en cuenta eso. Y bueno, cuando uno pone plata en algo, literalmente y dicho de forma muy informal, cuando uno pone plata en algo, uno debería sentirse partícipe y actor de eso. Así que interesante el punto de vista. Así es. Bueno, Francisco. Bueno, de hecho, perdón, solamente, y termino. De hecho, hoy día, después de abril, después de que se recaudan los impuestos, el Servicio de Impuesto Interno está mandando un correo en la cual te dice más o menos cuánto se recaudó y cuáles son los rubros más grandes de los cuales
se fueron esos impuestos. Así que yo creo que además no solamente es el recaudador o fiscalizador, sino que además nos está enseñando, ¿no es cierto?, en qué se utilizan los impuestos. Y eso es muy bueno para mí, desde mi punto de vista. Sí, un poco más de información siempre nos viene bien. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, gracias por ser nuestro invitado del día de hoy. Nos quedaron hartos temas en el tintero, espero los podamos retomar en alguna próxima ocasión. Para todos ustedes que nos están viendo, dejen sus consultas, sus comentarios y como siempre no olviden darle me gusta si esta información y este material fue de utilidad para ustedes y por supuesto suscribirse porque vamos a seguir con más videos informativos y todo lo que tiene que ver con impuestos, empresarios, emprendimiento, porque en Chile tenemos el boom del emprendimiento y en Latinoamérica en general y es bueno estar informados. Francisco, muchísimas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Chao.